Buenas noches, mi nombre es Florelba Ramírez Ballesteros, estudio en la Corporación Universitaria Iberoamericana la especialización de Neuropsicología de la Educación. Hoy les voy a hablar sobre las estrategias didácticas basadas en neuroeducación, en la materia Neuropsicología de la Educación, impartida por la doctora Ángela Polanco. Antes de comenzar a hablar de las estrategias didácticas basadas en neuroeducación, vamos a hablar primero sobre unos conceptos. Entonces, el primer concepto es neuropsicología escolar. ¿Qué es la neuropsicología escolar? Es la capacidad pedagógica que nace el conocimiento del cerebro y su relación con el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la neuropsicología es la que se encarga de la relación del cerebro con los procesos cognitivos que manifiestan las personas durante todo el proceso de aprendizaje. Entonces, la neuropsicología complementa el proceso de enseñanza del educador en el aula. De esta forma, podemos entender al estudiante de acuerdo al rendimiento observado y mejorar su proceso de aprendizaje y retención de la información. Entonces, la neuropsicología de la educación es una herramienta indispensable para poder identificar y determinar algunas patologías asociadas a conductas o problemas neurológicos que pueda tener el estudiante. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos aportes que la neuropsicología ha hecho al aula escolar. Entre estos aportes podemos destacar las estrategias de autoaprendizaje, las experiencias aprendidas, el manejo de las emociones y saber identificar patologías. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategias de autoaprendizaje, ¿qué quiere decir esto? Es la autonomía o la facultad que tienen algunas personas en el aprendizaje para dirigir, controlar, regular y evaluar la forma en que se aprende y se hace de una manera consciente e intencionada, haciendo uso de las estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseada. Las experiencias aprendidas son todas esas experiencias vividas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo que vamos viviendo y que por algunas circunstancias son oportunidades para crecer y así nos aportan habilidades y competencias para resolver problemas o circunstancias inusuales. El manejo de las emociones es un punto súper esencial y súper importante en el aprendizaje. Está comprobado que nosotros recordamos de forma más fácil y amena aspectos de la vida que nos traen recuerdos agradables. Entonces, por eso es recomendable reforzar climas emocionales de bienestar que originan motivación en el ámbito educativo. Siempre se debe consolidar una relación afectiva y empática entre el estudiante y el docente. Y el manejo de las emociones nos conlleva grandes beneficios para el aprendizaje. Esto reduce el estrés, reduce el acoso escolar y también ayuda a que nosotros tengamos como esa motivación para poder aprender. Entonces, los mecanismos de atención y memoria se activan cuando nosotros realizamos una actividad que nos emociona, una actividad que nos gusta. Entonces, por eso es importante el manejo de las emociones. Y cuando hablamos de identificar patologías, la neuropsicología nos da esas pautas para poder hacer seguimiento ante algún trastorno, ante alguna anomalía asociados a comportamientos y conductas que tenga algún estudiante. Bueno, ahora vamos a hablar de la neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una de las áreas de mayor importancia en el ámbito de la educación, tanto para el desarrollo, crecimiento y proyección del alumno en su educación, desde la estimulación temprana hasta la madurez. La neuroeducación es una ciencia que estudia la relación del desarrollo cognitivo del humano y las conexiones neuronales. La neuroeducación puede afianzar las etapas de aprendizaje en el individuo y complementa el proceso de enseñanza del educador en el aula, y de esta forma podemos atender al estudiante de acuerdo al rendimiento observado y mejorar su proceso de aprendizaje y retención de la información. Bueno, ahora vamos a hablar del neuroaprendizaje y la neurodidáctica. ¿Qué es el neuroaprendizaje? El neuroaprendizaje es la disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en todos los procesos de aprendizaje. Y la neurodidáctica es la función también entre varias disciplinas como lo son la educación, la psicología y las neurociencias, en un intento de comprender los aspectos del neurodesarrollo que influyen en el aprendizaje y usar este conocimiento para crear nuevas metodologías en el aula y optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahora vamos a hablar cuál es la relación entre el neuroaprendizaje y la neurodidáctica.
Entonces, la relación es mejorar las condiciones que favorezcan el aprendizaje para que el aprendizaje sea posible y desarrollar nuevas estrategias metodológicas que sean más efectivas y el diseño de espacios y ambientes que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas estrategias didácticas basadas en neuroeducación donde se identifiquen los aportes que la neuropsicología le ha hecho a la educación. Entonces, entre estas podemos destacar, primero, la plasticidad cerebral. El cerebro posee capacidad de adaptación a lo largo de toda nuestra vida y con una estimulación adecuada es capaz de generar nuevas conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que la plasticidad cerebral es todo lo que nosotros aprendemos durante nuestra vida. Las neuronas espejos. Las neuronas espejos son un grupo de células nerviosas del cerebro y estas se activan cuando nosotros observamos cómo otras personas realizan una acción. Y nos permite no solo imitar los comportamientos, sino entender qué le ocurre a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Siguen las emociones. Entonces, como decíamos anteriormente, el cerebro necesita emocionarse para poder aprender. Por eso, todo aprendizaje ligado a las emociones siempre va a ser más productivo. Además, está comprobado que la novedad, la sorpresa, la curiosidad y la creatividad alimentan la emoción y facilitan un aprendizaje más duradero y de mejor calidad. La siguiente estrategia es el aprendizaje multisensorial. Entonces, ¿qué es el aprendizaje multisensorial? Es cuando la vía de recepción de la información no es solamente por un sentido, sino por todos los sentidos, por la vista, por el oído, por el tacto, por el olfato. Seguimos con la siguiente estrategia, que es el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el cerebro aprende a través de situaciones realistas, complejas e intelectualmente desafiantes. La siguiente estrategia son los ejercicios de memorización. Estos los podemos hacer mediante juegos de memorización. Y así podemos establecer vínculos y asociaciones por medio de imágenes, nombres, series numéricas. La siguiente estrategia son los juegos. Los juegos proporcionan que los estudiantes se emocionen, lo cual lleva a la motivación. De igual manera, el juego promueve la curiosidad, a lo que conlleva que se favorezca el aprendizaje. Es también una buena forma de fortalecer las relaciones intra e interpersonales. Seguimos con la siguiente estrategia, que son las actividades físicas, la actividad física. Entonces, la estimulación motora, el movimiento, permite que las neuronas se conecten entre sí. Y el ejercicio físico ayuda a preparar al cerebro para el aprendizaje, por lo que este tipo de actividades se puede llevar a cabo en el lugar de trabajo, o sea, en el aula. Y por último, la última estrategia es el trabajo colaborativo. Este conlleva muchas ventajas para construir el aprendizaje mediante el diálogo, el intercambio de ideas y la retroalimentación. Entonces, esto se lleva a cabo cuando un individuo observa a otros realizando una tarea. Estas son algunas de las estrategias didácticas pues, que yo investigué. Y terminamos con la bibliografía. Esta fue la bibliografía que yo utilicé para realizar mi exposición. Y para finalizar, pues muchas gracias por la atención y espero que sea pues amena mi exposición.